que es el trastorno por déficit de atención, que se resume como TDAH, y su relación con los trastornos de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. En esta ocasión vamos a revisar dos trastornos asociados o dos comorbilidades que vimos, que es la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Un gran número de niños y niñas con este trastorno presenta síntomas de ansiedad, pues pueden ser varios, ¿verdad? A veces se expresa como miedo a dormir, miedo a separarse de sus padres, preocupación excesiva por la salud. Hay chicos que muerden mucho sus uñas. Entre un 40 y un 80% de las personitas con TDA tienen aparte otro trastorno asociado, y uno de los más comunes pues es de ansiedad. Bueno, esta ansiedad que experimentan estas personitas con TDAH que tienen dificultades, pues muchas veces se manifiesta como fracaso escolar, que se debe a las críticas que reciben constantemente, tanto por sus padres como sus amigos o profesores. ¿Qué pasa con estos chicos o chicas con TDAH? Que bueno, reciben una orden. Y pues ustedes como madres y padres de estos pequeños saben perfectamente que muchas veces no obedecen a la primera, que tenemos que tener un modelo disciplinario, un diagrama tal cual para cada una de las indicaciones que damos. Entonces no obedecen. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Pues es reprendido, ¿verdad? Es señalado y generalmente tanto en el área escolar como el familiar es donde pues reciben castigos constantes. Y esto inevitablemente nos va a tener a una personita que va a experimentar mucha angustia a lo largo de su día. Según estudios realizados, ¿verdad? De un 20 al 50% de los niños y niñas con TDAH cumplen criterios diagnósticos de al menos un trastorno de ansiedad. ¿A qué se debe esto? ¿Qué es lo que provoca que las personitas con TDAH tengan un poquito más de riesgo? Este diagnóstico comparte síntomas con otros trastornos. El TDAH comparte síntomas, ¿verdad? Que los vamos a revisar un poquito más adelante. Las dificultades que una persona con trastorno por déficit de atención experimenta también puede favorecer la presencia de síntomas relacionados con la ansiedad. Si comienzas a observar que tu hijo o hija experimenta miedo excesivo por separarse de sus padres o de su hogar, preocupación excesiva por situaciones externas o internas. Y aquí pues podemos abordar un poquito el tema de la cuarentena. ¿Ya hablaste con tus hijos o con tus hijas respecto a la situación? ¿Qué tanto saben? ¿Qué tanto tema está viendo en casa? Anteriormente nos comentaba la psicóloga Karina Sarmiento en el tema de crianza en tiempos de pandemia, que es importante que les informemos a niños y niñas sobre la situación actual, porque deben ser conscientes de las medidas necesarias que se deben de tomar para mantener un estado de salud óptimo o evitar algún contagio. Pero tampoco debemos de pasarles más información de la necesaria, ¿verdad? No es necesario que sepan que sus abuelitos pueden fallecer, no es necesario que sepan la cantidad de fallecimientos o de contagios que hay al día. Las pesadillas repetidas sobre alguna situación en específico también son un síntoma relacionado con la ansiedad. A veces el estar preocupado o constantemente angustiado respecto a situaciones que te pueden inquietar, que te causan angustia, pues claramente va a ser muy cansado, va a ser algo que va a provocar fatiga, que te va a dar cansancio en el cuerpo, va a provocar tensión muscular. Por eso muchas veces la ansiedad se manifiesta como dolores de espalda, dolores de cabeza, etcétera, ¿verdad? Entonces, este también es un síntoma importante que tenemos que cuidar. Hay dificultad para concentrarse y si se fijan, pues tiene mucha relación con el trastorno por déficit de atención. Pero aquí hay una diferencia bien importante. La personita que tiene el trastorno por déficit de atención tiene dificultad para concentrarse porque aparte de que es muy distraído o muy distraída, se enfoca demasiado en estímulos irrelevantes, es decir, en otras cuestiones que no son importantes para la actividad que está realizando en el momento. Pero en la ansiedad, la dificultad para concentrarse se debe a las preocupaciones. Pues evidentemente son personas que suelen estar un poquito irritables, ¿verdad? Enojonas, que reaccionan de manera explosiva, los que se enojan cuando les damos una orden, porque como ya vimos anteriormente, experimentar niveles altos de ansiedad pues nos va a dar una sensación de cansancio y de fatiga.
El miedo irracional e incontrolable hacia algunos objetos, animales, personas o situaciones también nos debe de dar alguna señita que tal vez estemos experimentando un síntoma de ansiedad. Ataques de ansiedad, que vamos a ver ahorita más adelante de lo que se trata. Y pues bueno, estos son síntomas generales de los diversos trastornos de ansiedad que existen. Entonces, todas estas cuestiones son las que nosotros tenemos que estar revisando los chicos para saber si están experimentando altos niveles de ansiedad. Entonces, aquí revisamos lo que vienen siendo los trastornos de ansiedad. Hay un trastorno de ansiedad que se llama generalizada, mutismo selectivo, trastorno de ansiedad social, que es la fobia social, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, el trastorno de ansiedad por separación, las fobias específicas, el trastorno de pánico. Estos son algunos de los trastornos de ansiedad generales que nosotros podemos hablar en relación con el trastorno por déficit de atención. Vamos a ver lo que viene siendo el trastorno de estrés postraumático. Es un trastorno que se considera único en psiquiatría porque requiere de una experiencia traumática previa que lo detone. ¿Cuáles son los principales síntomas del trastorno de estrés postraumático? Pesadillas sobre el evento traumático. Tienen flashbacks, se les llama, que quiere decir que tienen recuerdos, pero en su cuerpo y en su mente sienten como si lo estuvieran viviendo de nuevo. Tienen pensamientos muy aterradores al respecto y evitan lugares, personas y objetos que les vayan a recordar pues esta experiencia traumática. También experimentan dificultades para dormir, tienen episodios de rabia, explosividad e ira. También estas personas que experimentan este trastorno sienten culpa y remordimiento. Tienen dificultad para concentrarse. De acuerdo, vimos aquí un síntoma que está en común tanto con la ansiedad como con el trastorno por déficit de atención. Hay dificultad para concentrarse. Pero también aquí es bien importante que se diferencie que esta dificultad para concentrarse es debido a la situación traumática, que está reviviendo constantemente esta situación, pues le va a afectar su sueño, le va a afectar que ha dejado de disfrutar actividades que antes disfrutaba y le va a afectar, como veíamos, para la concentración. Como datos importantes, ya que revisamos lo que viene siendo el trastorno de estrés postraumático, también es importante que sepamos que de todas las personas que experimentan un trauma a lo largo de su vida, únicamente un 7% presenta un trastorno de estrés postraumático. Las personas que tienen el trastorno de estrés postraumático tienen una dificultad para metabolizar el miedo, es decir, para procesarlo. No pueden deshacerse del miedo que les provoca esta experiencia traumática. Que esta dificultad para metabolizar el miedo, para digerirlo, para que haga lo que tiene que hacer en nuestro sistema y se salga, también existen las personitas con TDAH. También se encontró que tienen una dificultad muy importante para darle un sentido a esa experiencia y entonces soltarla. No pueden deshacerse y no se pueden desprender de esta experiencia traumática tan fácilmente. Estudios clínicos indican que el uso de nicotina durante el embarazo va a aumentar la probabilidad de que la personita presente el trastorno por déficit de atención, así como de estrés postraumático. Entonces, aquí tenemos un punto más relacionado con ello. ¿Qué va a pasar en nuestro circuito del cerebro que se encarga del miedo? Eso se considera un estímulo. Entonces, el estímulo nos va a detonar la experiencia del miedo. Vamos a sentir miedo de golpe. Pero después de que esta situación haya ocurrido, la experiencia del miedo va a comenzar a bajar. Y eso se le llama como consolidarse o interpretarse. Entonces la persona le comienza a dar una interpretación a esa experiencia, comienza a bajar el nivel de miedo que estamos experimentando y debe llegar a un punto en el que nos sintamos recuperados, que se considera dentro de esta barrita que vemos de color verde. Esa es una buena recuperación, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos el estímulo, experimentamos el miedo, comienza a bajar, se consolida o se interpreta y entonces existe una extinción de ese miedo porque nos recuperamos. Y lo que pasa con las personitas con TDAH y con el trastorno de estrés postraumático, pues es que no pueden metabolizar ese miedo. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos se quedan en esta partecita de aquí, que es una mala recuperación.
Por esto, es importante que las personas con el trastorno por déficit de atención, al presentar conductas impulsivas de manera constante, van a tener mayor riesgo de experimentar traumas, porque es más probable que presenten un trastorno de estrés postraumático. Como veíamos anteriormente, trauma puede ser cualquier situación que nos haga que este circuito del miedo termine en una mala recuperación. Entonces, un trauma como un divorcio o una separación, fracaso escolar, despidos, humillaciones, tal vez alguna situación de humillación que no se pueda olvidar, y pues tal vez algún accidente también pudiese detonarnos un trastorno de estrés postraumático. Ok, hay estudios de neuroimagen que nos han arrojado algunos resultados bastante interesantes. Se ha encontrado que hay áreas del cerebro en ambos, esto se encontró en ambos, es una coincidencia, que hay áreas del cerebro que están trabajando excesivamente, y también hay otras áreas que trabajan menos de lo esperado, por lo que una actividad cerebral irregular va a influir en el control tanto de las emociones como de las conductas. Aquí les pongo algunos nombres de las áreas que nos evaluaba este estudio, que como les decía anteriormente, lo que hacen estas partecitas del cerebro es que nos controlan las emociones y la conducta, ¿de acuerdo? ¿Qué se encontró? Que la amígdala y la corteza insular, dice aquí, tienen actividad excesiva, y la amígdala y la corteza insular tienen mucha relación precisamente con el manejo del miedo, porque son los que están relacionados con la supervivencia, ¿de acuerdo? Y también se ha encontrado que la corteza prefrontal y el hipocampo, que regulan, ¿qué creen? La inhibición de las conductas, los frenos, lo que nos hace pensar antes de actuar, lo que nos hace detenerlos, lo que nos hace motivarnos, toda esta parte se encuentra con una actividad muy baja. Entonces esto va a resultar en una personita que se encuentra excesivamente preocupada, ansiosa, y que está experimentando altos niveles de miedo y que se siente sin la posibilidad de frenar estas conductas. Bueno, un trastorno de ansiedad es, fíjense bien, aquí está la definición de lo que viene siendo la ansiedad, que es una respuesta emocional bajo situaciones amenazantes o peligrosas, ¿de acuerdo? Respuesta emocional, que es bastante similar a lo que es la definición del miedo, que es un sistema de alarma que se activa cuando se percibe una amenaza. Entonces, si nosotros leemos esto, decimos, ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas si son tan similares? Que un trastorno de ansiedad, en donde hay una respuesta emocional bajo situaciones de amenazas, generalmente no se conoce la razón de la angustia. Generalmente lo que ocasiona la ansiedad puede ser todo y nada, ¿de acuerdo? Entonces aquí es donde los profesionales de la salud mental y padres de familia debemos de enfocarnos en ayudarle a esta personita que identifique todo aquello que le causa la ansiedad, porque la ansiedad no tiene una causa o un origen específico y claro. Y a diferencia con el trastorno de estrés postraumático, que es una experimentación del miedo y es un sistema de alarma que se activa cuando se percibe una amenaza, aquí se conoce la causa, ¿de acuerdo? ¿De qué me va a servir a mí entonces? ¿De qué me va a servir esta información? Principalmente para esos 3 puntos, para que comprendamos y dimensionemos, es decir, nos demos cuenta del tamaño de la responsabilidad que tenemos como padres y madres de personitas con TDAH, para tener más empatía por las personas que experimentan estas dificultades y poder atenderles de manera adecuada, que nos va a evitar complicaciones posteriores. ¿Qué puedo hacer entonces para ayudar a mi hijo o a mi hija con esta ansiedad? Hay que recordar que el ejercicio físico nos ayuda para la ansiedad y además segrega neurotransmisores que generan una sensación de bienestar en la persona. Psicoeducación es muy importante cuando estamos hablando de ansiedad, es decir, que cada personita, así como padres de familia y las personas que le rodean, sepan sobre su diagnóstico y encuentren la causa de la ansiedad. Y para encontrar esa causa, pues es bien importante que se acompañen de su psicóloga, que le pueda brindar las estrategias y las herramientas a esta personita para que vaya tomando control sobre su diagnóstico y control sobre su ansiedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos una técnica de respiración, que esto nos funciona para pequeñitos, adolescentes, adultos, etc. Si tenemos alguna situación de ansiedad, algún ataque de pánico, como les decía anteriormente, una estrategia de respiración que podemos nosotros realizar es poner la mano en el pecho y decir, siente tus palpitaciones, siente lo que estás haciendo, respira profundamente y suelta despacio, cuenta tus respiraciones
y este ejercicio es algo que se puede repetir cuantas veces sea necesario. Para los más grandes, que son a lo mejor de chicos de 10 años, tal vez un poquito antes, de 8 en adelante, hacer diagramas, que para los chicos entre 8 y 10 años funcionan mucho las historietas. A lo mejor pueden hacer una historia y dibujos sobre la situación que experimentaron, que sintió la persona, y entonces que ellos se manejen como el personaje de alguna historia. Y para los más grandes lo podemos hacer así, como lo vemos aquí. ¿Qué hacer cuando empieza el miedo? Y entonces que ellos hagan su propio ciclo de lo que experimentan. Pues mira, a mí me dan mareos, yo comienzo a respirar muy fuerte, a mí me dan ganas de gritar, comienzo a sudar, y entonces cuando empiezo a sentir eso, sé que voy a perder el control. Y entonces que cada quien vaya haciendo su propio diagrama de lo que sienten durante el periodo de ansiedad, y entonces ayudarle abajo con estrategias. Si te cuesta cambiar tus pensamientos, tienes estas opciones: concéntrate en la respiración lenta, hay que relajarnos, hay que distraernos, hay que pensar en otra cosa. Entonces ayudar a las personitas a que lo hagan ellos físicamente, que lo dibujen, que lo vayan haciendo. Para los niños más pequeñitos, las actividades que implican manipular objetos con la mano también nos ayudan a mejorar estas tensiones. El uso de la plastilina, elaboración de manualidades, lanzar y atrapar una pelota pequeña, pues el baile. ¿De acuerdo? El baile nos va a ayudar a segregar neurotransmisores favorables para nuestro cerebro, nos va a ayudar para el ejercicio físico, nos va a ayudar para experimentar la ansiedad. Recomendaciones para el trastorno de estrés postraumático. En casa, algo que ustedes pueden hacer si tienen sospecha o ya tienen algún diagnóstico de algún profesional respecto a esto, es mostrar empatía, ¿de acuerdo? Tanto si la persona no desea hablar sobre lo que le ocurrió, es bien importante que lo respetemos y mantener la calma. Respecto al tratamiento de salud mental con el trastorno de estrés postraumático, lo debe atender un psicólogo que esté realmente capacitado en técnicas cognitivo-conductuales y se le llaman técnicas de sensibilización, pero es bien importante que ustedes sepan y tengan presente que no existe un tratamiento como tal para el trastorno de estrés postraumático. Por eso la mayoría de las intervenciones que se realizan y de las conferencias y resultados de las investigaciones hacen mucho hincapié y dan mucha motivación para que las personas nos enfoquemos en la prevención. Realmente, cuando una persona presenta el trastorno de estrés postraumático, lo que se hace es trabajar sobre los síntomas. Es decir, si la persona está teniendo pesadillas o está teniendo dificultad para concentrarse, si está teniendo irritabilidad, se trabaja sobre esto, se trabaja sobre las pesadillas, se trabaja sobre los síntomas, pero realmente algún tratamiento específico para el trastorno de estrés postraumático, pues no existe, realmente, ¿ok? Bueno, también es importante que si tenemos la sospecha de alguno de estos trastornos, canalicemos y asistamos, papás y mamás, a nuestro psiquiatra o neurólogo según sea sugerido por psicólogas o médicos, ¿de acuerdo? Y estos le van a brindar la atención oportuna a las personitas que así lo requieran. Acérquense a su psicólogo con toda confianza para que les pueda hacer saber de qué nos va a servir un adecuado tratamiento psiquiátrico, y sobre todo que veamos nosotros al medicamento como una oportunidad de que esta personita tenga una mejor calidad de vida, ¿de acuerdo? Bueno, una atención oportuna en donde se involucran especialistas, familiares y el contexto en general de la persona tiene una influencia muy importante para que el pronóstico en su vida sea favorable. Y gracias.